nos vamos a alimentar de la palabra, vamos a aprender. Qué bueno es el Señor. Buenas noches para todos. Dios te bendiga. Bueno, pues me tocó rápido. Yo, como siervo de Dios, ¿qué vamos a hacer, pastor? Si me tocó, hay que dar la lección, ¿verdad? Porque no es bueno uno esconderlo, ¿verdad, pastor? No, Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Dios Todopoderoso que estás en los santos cielos. Yo sé que tú eres digno de suprema alabanza. Bendito eres, Dios mío. Bendito sea tu nombre. Y así sea, Dios mío. Solo te pido, Padre, que tú hables a través de mí y que podamos enriquecernos con la participación de cada hermano, Dios mío, para honra y gloria de tu nombre, para ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta lección, que es el capítulo 2 del libro de Proverbios, que ya habíamos dicho que este es un libro excelentísimo. Vamos hoy a hablar de excelencias de la sabiduría, ¿verdad? Vamos a leer varios versículos y vamos a medir el tiempo en lo que es el tiempo, pastor, ¿verdad? Gloria a Dios, así es. Dice así, capítulo 2, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinases tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Lo vamos a dejar ahí hasta el 12 mientras tanto, ¿verdad? Y si el tiempo daba, pues bueno, amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Es con participación porque los estudios se enriquecen con la participación de los hermanos. El Espíritu nos utiliza. Evidentemente aquí no hay, aquí lo que vemos son personas que estamos buscando de Dios y eso no es importante, ¿verdad? Dice el primer, porque él sigue hablando, aquí habla, está titulado La excelencia de la sabiduría, ¿verdad? Pero el consejo se le sigue dando al hijo. Usted y yo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros, pastor. Dice: Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Por qué es tan importante esto? Recibir y guardar. Yo hago pregunta. ¿Por qué es importante recibir y guardar? Bueno, si no lo digo yo, pastor, ¿verdad? Sí, para iniciar el diálogo. Sí, el mismo Jesús lo dice claramente. No son solo los oidores de la palabra, sino los hacedores. Si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones y la ponemos por obra, entonces el consejo que la Biblia está dando, donde dice que si recibieres mi palabra, para recibirla, evidentemente nosotros tenemos hoy el privilegio de tenerla en nuestras manos, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí está plasmada la voluntad de Dios en las Santas Escrituras. Ahora, él habla de guardar, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quiere decir que ahí hay una dicotomía, pastor, cuando solo escuchamos, pero no la guardamos la palabra para ponerla por obra. A eso se está refiriendo. Sí, pastor. Sí, Santiago dice que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra del Señor. Realmente Dios, en mi corazón he guardado tu dicho con un propósito para no pecar contra ti. Entonces, cuando la palabra está en el corazón, no guardamos en la gaveta, no en el bonche del carro, la abierta por el Salmo 91, un vasito de agua.
guardada en la mente y en el corazón, Amén. para que dé fruto a 30, 60, 100 por uno. Muy bien, sí. Si alguien más quiere participar, sí. Y la palabra de Dios dice, si veas, guarda mis Ahí está. mandamientos. ¿Cómo es? Si me amas, guardas mis mandamientos. Naturalmente, evidentemente, es decir, que todo confluye a un mismo punto, pastor. La Biblia no se contradice, sino que la Biblia es un manual que si uno la sigue, uno va a hacerse más sabio. Estamos hablando de la excelencia de la sabiduría, ¿verdad? Dice más, ahora él te dice lo que es que hay que poner por obra, dice, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. A la sabiduría. ¿Tenemos hoy el oído atento a la sabiduría? Una pregunta que no se hace, ¿verdad? Evidentemente que es una pregunta retórica, no esperando que la gente diga, no, yo no oigo, sí oigo, no es eso. Más bien es que la Biblia exhorta que debemos tener nuestros oídos, nuestro corazón. Cuando se habla de oído, no solamente de este oído, pastor, sino la mente, el corazón. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Oigan esto, que a mí me llama mucho la atención. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Y vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Por qué la Biblia exhorta a que nosotros como cristianos debemos ser prudentes? Es una pregunta para abrir el diálogo. ¿Por qué es importante la prudencia? ¿De qué nos libra el ser prudente? Podría ser otra pregunta que yo estoy haciendo. Nos libra de muchas cosas. La prudencia, la cautela, la circunspección es muy importante en la vida del cristiano. Porque tanto en el aspecto físico, para librarnos de problemas, peligros, tanto como cuando nosotros nos conducimos en nuestro hablar. Tú con una palabra dirigida imprudentemente puede hacer mucho daño. Sí. Totalmente. Por eso tenemos que ser prudentes en todo. Prudente, el Señor se exhorta mucho la prudencia, la cautela, la circunspección, el cuidado. Es muy importante. Amén, en la amén. vida cristiana. Mira, muy bien, pastor, lo que usted ha dicho, porque oiga lo que dice. Si inclinares tu corazón a la prudencia, inclinar quiere decir prestar atención, estar atento. ¿Por qué es importante la prudencia? Yo lo puedo decir esto. La prudencia es la que nos permite tener relación uno con los otros, pastor. Uno con los otros. Muchas veces, y lo digo por mí, ¿verdad? Me voy a poner de ejemplo. A veces uno quiere tener pico dorado, pastor, y hablar a destiempo. Sí. Cuando uno habla a destiempo y ni siquiera le da chance al otro a que exprese sus ideas, entonces ahí no se está manifestando la prudencia. Uno tiene que estar, y él dice que en estas enseñanzas nosotros tenemos que tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestro yo interior, inclinado a ser ¿qué? Prudente. Sí, sí, hermano. Sí, la prudencia también tenemos que observarla de una parte negativa, en el sentido de que en ocasiones nosotros como creyentes nos encontramos en situaciones que nosotros tenemos la razón. Pero la persona que está frente a nosotros no tiene la razón, pero ha escalado en un vocabulario, en una forma, en una conducta, que es preferible nosotros tomar este consejo de ser prudentes y tratar de desacalar, de que no entremos al nivel del que está frente a nosotros, aunque nosotros tengamos la razón. Muy bien dicho. Eso es así, perdiendo, parece que estamos perdiendo, pero estamos ganando. ¿Entendimos eso? Amén. Lo que le acabo de decir, sí. ¿Quién más quiere? ¿Usted quiere decir algo, pastor? Hay un texto que dice, lento para La ira. Sí. Sé tardo para hablar. Darlo para, como es lento para hablar, presto para oír y darlo para hablar. Claro. Sí, dice más acá, oiga lo que dice. lento para oír tarde. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, dos cosas, ahí vamos a resaltar, ¿verdad? No necesariamente todo lo que yo digo, ¿verdad? Puede que haya disensión, pastor, eso es también aceptable en un estudio, porque la única verdad la tiene Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Yo puedo decir algo tal vez, pero hay una luz que alguien la dé que sea mayor a la que yo estoy. Eso no quiere decir ni que tal vez yo esté equivocado, sino que la persona que está dando la opinión tiene una luz en cuanto al texto superior y eso es aceptable. Mira, dice aquí, si clamares a la inteligencia.
La inteligencia, yo estuve buscando, es un tipo del Espíritu Santo, pero no siempre se le aplica al texto que tiene que ser necesariamente el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a buscar Isaías capítulo 11 para darle un ejemplo, así rapidito. Isaías capítulo 11, mira lo que dice Isaías. Ah, se lo sabe, pastor, sí, así es, ¿verdad? Sí, así mismo. Ajá, sí, así mismo es. Isaías capítulo 11, mire, yo lo voy a leer así rapidito. Versículo del 2 al 5, lo leo, ¿verdad? Dice así. Isaías 11. Lo tengo. Yo lo tengo, lo voy a leer. Dice así. Oigan, del 2 al 5 dice. Y reposará sobre él, está hablando de Jesús, porque estos fueron profecías mesiánicas, pastor, de Isaías. Isaías vivió como 700 u 800 años antes de que el Mesías naciera, pero él profetizó esto del Mesías. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir que muchas de las cosas, esta mañana yo leyendo la Biblia, ¿verdad? Me encontré con que dice que el espíritu de Jehová adornó los cielos. Está en la capacidad, pastor, es un solo Dios, pero para la creación y todo eso estaban envueltos las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Sí. Entonces dice que si clamares a la inteligencia, ¿por qué que hay que clamar? ¿Qué dice las Escrituras? Isaías 33:3. Jeremías 33:3. Clama a mí, Clama a mí, yo te responderé Enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Exactamente. Entonces, hay que clamarle a la inteligencia. Hay que clamarle. Por favor, dame discernimiento, dice. Ahora, aquí la otra contraparte, ya que el hermano lo mencionó acá, el hermano Polanco. Él hablaba, oye, de que si a la prudencia diere tu voz, porque es importante no solo estar atento a la prudencia, sino también que ya clamaste al espíritu de inteligencia, ahora que hay que ser prudente con qué, con la boca. Dice, y a la prudencia diere tu voz. ¿Cuándo uno da la voz, pastor, con prudencia? Cuando uno habla. Eso es simple, ¿verdad? Si uno habla imprudentemente, ¿qué la otra persona va a pensar de nosotros? Pero eres muy prudente. Es muy Está prudente. faltando respeto. Dice la Biblia que por esto es blasfemado el nombre de Dios, porque a veces nos sucede a todos, yo no creo que sea un solo. Hay veces que uno se puede salir, pastor, de casilla, y lo menos que uno piense es que lo están observando a uno. Pero uno debe de comportarse no solo por la observación, sino porque eso no le agrada a Dios, sino que uno tiene que comportarse con prudencia, ser prudente, ¿verdad? Sí. Dentro de la iglesia constantemente observamos a personas que lo llaman para dar una parte, para dar un saludo, y se llenan de tanta emoción que se siente que son imprudentes lo que están haciendo. Por ejemplo, usted le dan para dar un saludo, fue un saludo que le dieron a usted. Hay personas que lo llaman a dar un saludo y le dañan el mensaje del predicador. Ah, sí, claro. Porque comienzan a hablar de tantas cosas. Y eso apaga el espíritu de adoración dentro de la iglesia. Cuando las personas se comportan imprudentemente. Imprudentemente, sí. Mira, una de las cosas, qué bueno que trajiste ese tema, ¿verdad, pastor? Y es algo que quiero exhortar. Yo dije el domingo pasado, ¿verdad? No, antepasado, cuando Juan estaba dando la lección. Yo admiro que Juan tiene toda esa paciencia y la prudencia para poder dar un estudio bíblico los domingos cuando la iglesia está llena, cuando hay diferentes personas y a veces te salen con cosas que tú no sabes cómo contestar, ¿verdad? Hay veces que lo voy a decir por mí, ¿verdad?
Hay veces que me han sacado de... Estando dando un estudio, pastor, y se pone una... La gente tenemos que ser tanto el que está dando el estudio como el que está escuchando. Sí. Cuando no armar una discusión, pastor, que Exacto. dañe el ambiente, porque el espíritu que hace se contrista y se va. Hay que clamar, dame inteligencia. Y si no, también utilizar la prudencia y a la persona, después que termine de dar el estudio, mira, solo, ¿verdad, pastor? Exacto. Pienso que dijiste algo que no era así o que no Exacto. entendí. Y se resuelve la situación, pienso yo, ¿no? Podría ser así, pastor, sí. Sí, continuando aquí, fíjate que los versículos que tú acabas de leer, ahí hay 4 condicionales. Si tú ves los 4 versículos, es sí, 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 recibiere, clamare, inclinare, buscar. Hablo de 4 condicionales. Claro. Después que se cumplan esas 4 condiciones, entonces tú vas a leer el versículo que voy a entrar, no lo he leído, ¿verdad? Ajá. No me voy a adelantar, no, porque léelo, después yo- Pero muy buena observación, pastor. Sí. Eso. Esa observación que el pastor acaba de hacer, porque está condicional, lo que te está diciendo es el proceso de Exacto. cómo ir hacia la excelencia de la sabiduría. Dice, oye, primero que debemos de clamar a la inteligencia y dar prudencia a nuestra voz, ¿verdad? Primero es recibir. Primero es recibir, sí. Dice, ahora el 4. Si como a plata la buscares, es importante buscar esto, la sabiduría y la inteligencia. Claro. Es importantísimo, ¿verdad? Si como a plata la buscares, oye, y la escudriñares como a tesoro, ¿qué le resuena esa palabra escudriñar? Jesús lo dijo en una ocasión. Sí. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar las escrituras. No, porque a vosotros os parece Que alcanzaré. que en ella encontraré la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Ellas son las que dan testimonio de vida ahí, de la salvación está en él, en la persona de Jesús. Dice que hay que buscarla como, si la buscare si como a plata la buscar y la escudriñare como a tesoros. Oye, entonces entenderá el temor de Jehová, porque hay veces que nos quedamos en el versículo solamente, el temor de Jehová es, ¿qué es lo que dice el temor? Lo que convierte el alma. Sí, o por ejemplo, el principio de la sabiduría, sí. Pero eso es el principio de la pastor. Ahí que comienza, ¿verdad? Pero aquí ya te dice que hay que escudriñarla, buscarla como plata, dar prudencia a tu voz, clamar a la inteligencia. Te dice mucho, sí, ¿verdad, pastor? Lo que acabamos de decir. Ahora, él dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es importante, hallar el conocimiento de Dios. Cada vez que yo veo la palabra, aunque yo no quiero aplicársela siempre todo al texto, pastor, conocimiento es tener relación con Él. Amén. La vida del cristiano, cuando uno se va al meollo del asunto, es conocerlo a Él. Eso es lo que Él quiere, pastor. Una intimidad muy cercana con Él, sí. Y tener un poquito de balance en cuanto a lo que es escudriñar. Claro. Por ejemplo, en mis primeros años de convertido, yo fui un gran escudriñador. Pero yo no escudriñaba para alcanzar conocimiento, sino para competir con otros que estaban muy lejos de mí. No te pasa a ti solamente. Y pasé que como 4 años en esa batalla. Aprendí muchísimo, pero no conocí la esencia de lo que era el Evangelio. Si usted observa con atención Juan 5:39, Lo leemos. eso es un solo, sí, vamos a leerlo. Es un solo discurso donde Jesús en un día de una fiesta sagrada llegó a un estanque y sanó a un enfermo. Y cuando él sale al enfermo, el enfermo está caminando por la calle y le dicen, oye, no te es ilícito cargar tu cama. Así que el enfermo se va a la fiesta y está en el templo y allá él encuentra a las personas que lo llamaron, que le llamaron la atención, y fue y le dijo, él fue que me sanó. Y Jesús comienza a tener una apología con ese grupo de fariseos. Y cuando llega al verso 39 le dice, ustedes escudriñan las escrituras. Vamos a leerlo, ¿verdad? Sí. Dice así, ¿verdad? Dice,
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, de las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Es decir, que ellos pensaban que eran, no en la persona en sí, sino en cuánto se podía saber, ¿verdad? En este contexto Jesús lo está reprendiendo a ellos. Claro que sí. Porque ellos sí escudriñaban las escrituras. Claro. Pero lo que ellos estaban buscando había llegado y estaba frente a ellos y ellos no lo pudieron reconocer. ¿Por qué? Porque el espíritu de religiosidad que ellos habían adoptado, tratando de salvaguardar la ley, le impedía ver que el que había llegado, que el que estaba ahí, que el que cumplía con Isaías 61 estaba frente a ellos y ellos no podían ver. No lo podían. Y Jesús le reclama y le dice: vosotros escudriñad las escrituras porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Más, yo estoy sorprendido. Yo estoy frente a ustedes y a mí ustedes no me quieren aceptar. Sí, exactamente, no lo conocían, pastor. Mira lo que dice acá, el versículo 6 dice, oigan esto, porque Jehová da la sabiduría. ¿Dónde dice eso? ¿A quién le dio el sabiduría? ¿El que te falta de qué? Sabiduría. Pídasela. Del mal de la Jehová. Ajá, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca. Si quieren participar, pastor, o seguimos, ¿verdad? Sí, Esa está bien ahí. Sí, está bien. Dice Vladimir, quiero que participe también. Oye, hablando del Señor, Él provee sana sabiduría. Hay condiciones ahí, pastor, ¿verdad que sí? Sí. A los rectos. Sana sabiduría, ¿a quién? A los rectos. Es escudo a los que caminan, ¿qué? Rectamente. Oiga, te está hablando de defensa, ¿verdad? ¿Escudo qué significa, pastor? Una defensa. Una protección. Es escudo a los que caminan rectamente. Sigue hablando del Señor. Él, no, es el que guarda las veredas del juicio. Esto es importante también, pastor. A ver si ampliamos un poco las veredas del juicio, ¿verdad? Veredas, hemos dicho que son caminos, pero son caminos más estrechitos, ¿verdad? Sí. Más el juicio, ¿verdad? Porque... Vecinal, como el camino vecinal. Ajá. ¿Cómo nosotros, la palabra juicio aquí, cómo la podemos aplicar, pastor? Dice, Él es el que guarda las veredas del juicio. Es el camino. De justicia. De justicia, ¿verdad? Sí, sí, de justicia, dice. Y preserva el camino de sus santos. Cuando nosotros entramos, la santidad, lo voy a poner así, Cindy es la más nueva de todo lo que estamos acá, ¿verdad? Pero para todos los hermanos. La santidad es un proceso que mientras estemos en este mundo, tenemos todo día que dice que el que se santifica, síguese ¿qué? Santificando. Proceso diario que hay que santificarse. Es decir, que nosotros, Jesús es el camino, sí, pero llega un momento que se pone vereda. Él preserva la vereda del juicio y el camino de los santos. Los santos no son, para que entendamos, aquellos que le prenden vela. Como cuando nosotros estábamos en la otra iglesia, ¿verdad? La iglesia de... ¿cómo se llama esa, pastor? Tradicional. La iglesia que... Tradicional, cuando no es el nombre. Sí, exactamente, para no... Sí, porque todas son de Dios, ¿verdad? Por eso no hay iglesias que no tienen esas luces así. Pero le dice eso, ¿verdad? Déjame no entrar en ese camino por ahí, pastor. Dice que Él preserva. La palabra preservar, ¿qué es? Conservar. ¿El camino de quién? De los santos. Pero para eso, todo eso que se dijo anteriormente, hay que tomarlo en cuenta. Darle ¿qué? Oído a la inclinar el oído a la prudencia. Dar tu voz, también ser prudente. Habla de eso, ¿verdad? Dice, Él es que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Oiga, entonces, cuando hagamos eso, pastor, dice, entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Por qué habla de tres cosas ahí? Justicia, juicio y equidad. La equidad es importante. Muy bien, dicho Nancy. Es importante la equidad, pastor. Claro, claro. Esos tres términos son sinónimos prácticamente de sí mismos. Sí. Rectitud, equidad y igualdad. Y equidad dice que no podemos hacer asesión en el juicio, pastor. Favorecer a uno por
sino que juicio debe ser juicio, pesa y balance deben de ser justa. Dios es un Dios recto y no hace acepción de personas. Eso es importante que lo entendamos, esta palabra, ¿verdad? Estamos bien hasta ahora, vamos entendiendo lo que estamos, pastores, trayendo, ¿verdad? Dice más, dice, entonces se entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Dice el 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. ¿Cuándo oficialmente entra la sabiduría en el corazón del individuo? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Muy bien. Pastor, es así. Cuando nace de nuevo. Cuando nace de nuevo, aceptaste a Cristo, entró la sabiduría. Ahora, como un niñito que uno, a través de las escrituras, la oración y todas las cosas que nosotros normalmente hacemos, nosotros ayunamos, oramos, leemos las palabras, la obedecemos, vivimos por ellas. Hay veces que no salen, tenemos que entrar, no te salga, entra. Antes que no sé. Sí. Pues no va a venir a Cristo con todo el bagaje de acervo, de conocimiento, de ciencia, de toda la sabiduría humana, en cualquier índole. Pero por más que sepamos, entendamos, tengamos toda la sabiduría de ciencia humana, no somos nada hasta que no venimos a Jesucristo. Pablo dijo que todo lo que había sabido lo tenía por basura, por ganar el conocimiento de Jesucristo. Y usó la palabra más fuerte, por estiércol. Por estiércol, sí, claro. Por conocer a Jesucristo. Que Sí, no se puede comparar nada con la... Cuando él hace esa declaración, el primero dice, da sus credenciales. Exacto. De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, irreprensible. Se consideraba irreprensible, pero era una obediencia sin Cristo. Sin Cristo. Por eso, a veces cuando yo hago estas reflexiones, ¿verdad? Aunque ya yo no meto tanto el cuchillito con la lengua, pastor, decir de yo estaba en tal o cual parte, pero mucha gente anteriormente decía, no, que los que no hacen estas cosas no van. Y digo yo, pero los judíos son guardadores de eso también y no tienen a Cristo. Es decir, que eso no es Cristo, es para nosotros todo. Sin Jesucristo, nada, pastor. Cristo es todo. Oiga lo que dice. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, ya entró. Claro, entró como un bebé, pastor, ¿verdad? Si lo aceptaste recientemente, porque hay que escudriñarla también, ¿verdad? Las escrituras. Dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. La ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el saber, y el saber que la palabra de Dios. Dice que en los últimos días, dice en el libro de Daniel, dice que y la ciencia se aumentará. Pero no solo la ciencia de la internet, de los teléfonos celulares. Cuando habla de la ciencia del saber y el saber la palabra de Dios, a eso es lo que básicamente se refiere. Evidentemente que también lo podemos aplicar, claro, a la ciencia, los grandes descubrimientos que se han hecho, pastor, ¿verdad? Sí, pero dice que cuando la ciencia fuere grata a tu alma, conocimiento de la palabra, cuando yo me regocijo mucho, yo le voy a decir cuándo, le voy a dar esto de... Sí. Cuando yo estoy así, cierro mis ojos y me pongo a meditar en un tema que Él me trae. Normalmente Dios ha querido siempre que yo medite, pastor, sobre su grandeza. Me fascina eso, me pongo a pensar en las estrellas y la creación y todo lo que Él hizo. Oiga, porque ese orden, pastor, que hay arriba Y abajo también. en todas partes, solamente lo puede hacer el Altísimo, solamente el Altísimo. Dice más, dice, y la ciencia fuera grata a tu alma, pero lo que le estoy exhortando con esto es a que meditemos. Yo busco muchos textos a veces en la Biblia de donde habla de la grandeza de Dios. Porque para mí, claro, es importante, hay otras personas que pueden buscar otras cosas, pero amén, yo se lo respeto, sí. Dice más acá, dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. Oiga, ¿qué va a pasar? La discreción te guardará. Pastor, a veces tenemos esta boca que no somos nada de discreto. No, mira, muchachos, te dicen un secreto por ahí y lo sabe no la iglesia, pastor, lo sabe hasta la vecindad entera.
Habla de discreción, dice, la discreción te guardará. Primeramente, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, el espíritu, ¿verdad? Yo lo aplico en este caso al espíritu. Te preservará la inteligencia. Oye, ¿para qué? Para librarte del mal camino, primeramente. De los hombres que hablan perversidades. A veces uno se recrea, y lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Y todavía estando en el cuerpo de Cristo, pastor. Hay veces que nos salimos, pastor, para hablar ¿qué? Perversidades. Y eso la Biblia lo condena. La Biblia no le gusta eso, a Dios no le gusta eso. Que hablemos perversidades, ni chismografía, ni si fulano, ni si pereceo. Nada de eso, pastor, ¿verdad que no? No debe de ser, ¿no? Cuando vayamos a hablar de alguien, dice que el que vaya a hablar, hable conforme a qué, pastor, a la palabra de Dios, con cántico en su corazón, con salmos y ese tipo de cosas, claro. A veces que el chisme le gusta a la gente, pastor, sí, que se te para aquí un diablito de este lado, del lado izquierdo, sí, pueden hablar cositas, tú sabes. Un ejemplo, estoy solamente poniendo, qué bueno que te hice reír, hermano. Dice, oye, ¿para qué? Para librarte del mal camino. Es que no solamente hay un camino. ¿Cuántos caminos hay? El ancho. Pastor. Dice, y ancha es que el camino que conduce ¿a dónde? Perdición. Y muchos entran por él. Hay que cuidarse de eso. Es decir que Dios cuida y preserva la vereda. Mira, Dios está siempre vigilante a que uno no se salga. Pero a veces cuando saca el pie y viene el camión por ahí mismo, arrollaste el pie. Uno dice, uy, Dios mío, gracias que me salvaste. Uno lo entra rápidamente y uno dice, de lo que me libré. Pero hay veces que te da un choque. Si lo sacas ahí afuera, porque ese enemigo está ahí afuera loco por agarrarte y morder a uno, ¿verdad? Dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, oye, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Dios la llama a eso, ¿qué, pastor? Sendas tenebrosas. Se parece a una película antes que daba en Santo Domingo, no sé si la veían, Sombras Tenebrosas de un vampiro y esa cosa. Yo no sé si la recuerdan ustedes esa película, ¿no? Pero habla de hombres, dice de camino derecho para andar por sendas tenebrosas. Oigan, ¿qué hacen? Que se alegran haciendo el mal. Wow, terrible eso, ¿eh? ¿Quién se ha alegrado alguna vez de hacer el mal? Yo, por ejemplo, en mi ignorancia, es probable que yo me haya alegrado en algún momento. Pero, inclusive antes de ser cristiano, yo sabía en mi corazón algo, mira aquí, pastor, eso está mal. Eso está mal. ¿No le da a ustedes eso, como esa cosa? Aunque una gente haya hecho mucho mal de uno, no debemos nosotros de alegrarnos. Dice que se alegran haciendo el mal. Oiga, que se huelgan en las perversidades del vicio. Huelgan aquí. Sí, exacto, en las perversidades del vicio. ¿Cuáles son los vicios, pastor? Cualquier cosa. Todo lo que te corrompe. Todo lo que te corrompe. Ay, vamos a jugar domino, que es inocente. Sí, pero con una cervecita al lado. Sí, el domino, sí, la cervecita. La cervecita, ¿verdad? O que está apostando dinero. O que está apostando dinero. Pero si no, también te ponen una bocina ahí al lado, habiendo vecinos y niños en todas partes, y esa bocina hasta las 2 y 3 de la madrugada, con esos decibeles de volumen altísimo. Allá dicen el teteo, ¿no? Algo así. El teteo, exactamente. Entonces, se vuelven en sus vicios. Hay otros que dicen, pero vamos a la juca, al tabaquito, las cosas, tú sabes, que son prohibidas. Pero aclarar que el domino no tiene que ver con eso. No. Yo lo puse solamente como un ejemplo de que, porque es que la gente lo adorna, pastor, muchas veces. El jugar domino, tal vez, sí, o jugar básquetbol, vamos a decir, pero es que hay gente que, vamos a ver, yo conozco una persona, ¿verdad? Él no me va a oír a mí, aunque yo lo estoy grabando, pero voy a decir esto así, ¿verdad? Él dice, yo sin un six-pack no voy a jugar softball. Sí, eso lo hay, sí. Y yo me bebo 24 botellas fácil, me dice. Muchacho, no tiene temor de Dios ninguno, pastor. Ahí no hay temor de Dios, pastor. Claro.
Dice, ¿Sí? ¿Es evangélico la persona? no lo es, no. No lo es, no. Es más, tiene un dibujito aquí de un satán. Dios mío, pero qué cosa. Oiga, que se alegran haciendo el mal, estoy en el 14, que se huelgan en las perversidades del vicio. Lo voy a dejar en el 15, dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Tú ves dónde la Biblia lo pone? ¿Cómo lo ubica? Es decir, un contraste, la sabiduría. ¿Qué hay que hacer? Inclinar, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si la prudencia diere tu voz, si como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoro. Entonces, ¿verdad? Pero entonces te da el otro contraste. El otro contraste es el camino, esa vereda donde no queremos estar, huelgar, sí. Sí, como decía el pastor al principio, dice, si hiciera. Ese era el condicional. Ahora, si tú haces eso, vas a recibir esto. Esto es que la inteligencia y el conocimiento te preparará para cuando llegue el momento de aquel hombre malo, de aquel hombre que camina por el camino malo, tú tener la fuerza de no unirte a él. Gloria a Dios, mejor de ahí se hubiese dañado, pastor, si así es. La persona que continúe, Vladimir, tú que lo vas llevando ahora este mes, se queda en el 16, yo creo que se puede terminar del 16 al 23 la otra persona, pastor, para que Hasta el tiempo le dé. hasta que el tiempo le decía. Yo creo que me pasé hasta por 5 minutos. Bueno, pues vamos a orar. Muchas gracias, Padre, bendito y alabado sea tu nombre. En este momento estamos clamando a la inteligencia, Dios mío. Bendito eres, Señor. Para que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón y tú cuides nuestras veredas, Señor. Que no salgamos, Señor, que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, sino que tú perseveres el camino de los santos, Señor, el camino de santidad. Vamos hacia la santidad, Padre Santo. Yo sé que es un camino a veces un poco para el ser humano un poquito difícil, pero de la mano de ti, Señor, tú lo haces camino deleitoso. Bendice a cada hermano, a cada uno de nuestros hijos. Llévanos ahora en paz, Dios mío, por tu buena voluntad. Sano y salvo, quédate con nosotros, Espíritu de Dios, te lo ruego. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Versículo 16 del capítulo 2. José.